Este año estaban programados 100 actos en conmemoración de la muerte de Franco. Bueno, ayer estaba Sale a viendo... uno cada 3 o 4 días. Ayer estaba viendo yo en La Sexta, tío, que estaban hablando del crecimiento de Franco en TikTok. Estaban poniendo TikToks de Franco, de Aitana cantando el cara al sol con inteligencia artificial, de memes de Franco. Y yo, madre de Dios, pero que es espectacular. O sea, digo... Pero porque al final consiguen el efecto contrario del que pretenden por una razón muy sencilla. Tú estás a una... Quiero decir, las personas cuando son adolescentes tienen un componente de rebeldía, un componente de no querer acatar lo que le dicen sus mayores, etcétera, etcétera. Y tú tienes a profesores que les están diciendo todo el día lo malo que era Franco, lo malo que era Franco, lo malo que era Franco. Y esos chavales, no necesariamente porque conozcan lo que hizo Franco y porque les parezca bien, sino para llevar a la contraria, Sí. simplemente, y para sentir la satisfacción de estar fastidiando a quien te está diciendo algo todos los días, se lanzan exactamente a lo contrario. Yo creo que les está saliendo el tiro por la culata. Vamos, yo tengo un hermano pequeño y yo veo muy bien la diferencia entre lo políticamente correcto cuando yo iba al instituto, que era pues, ser socialdemócrata, básicamente, sanidad pública, educación pública y tal y cual, y cuando veo lo que es políticamente correcto, entre la juventud actual, yo me digo, estos me van a fusilar a mí por moderado dentro de 20 años. ¿Qué le oyes decir a tu hermano? A mi hermano en concreto no. O sea, no es cosas que diga mi hermano, pero sí que veo que me cuenta cosas, pues eso, que llega la profesora a clase y que se ve pues de fondo de pantalla Franco o a Vox, que esa gente no sabe lo que es Franco. Lo están haciendo para fastidiar a los profesores y como las cuentas que me enseña mi hermano, que sus amigos a lo mejor le mandan que pueden estar siguiendo, tienen evidentemente un sesgo contrario al que yo tenía cuando tenía su edad. Es decir, el péndulo existe y se está desplazando por culpa también de las, digamos, directrices que pretende imponer esta gente cuando es que se está dando con una pared. Además, aquí hay un factor, que esto lo comentaba el otro día en el programa de Jano. Yo decía, quizás antes la autoridad tenía un valor superior, es decir, había un mayor respeto al criterio que pudiesen tener tus padres o tus profesores y les dabas, digamos, una presunción de corrección, aunque yo creo que siempre ha habido rebeldía ante la juventud, pero quizás sí que se reconocía más a la autoridad. Pero hoy en día, no reconociéndose en absoluto el papel de la autoridad, y siendo absolutamente indiferente lo que me diga un profesor, incluso desprecio lo que me diga un profesor, el hecho de que me diga una cosa me arrastra a pensar justo la contraria. Por eso te ponía el ejemplo, o sea, hablo de mi hermano porque es el ejemplo que yo conozco de cerca. Y por las cosas que me cuenta, veo como en la generación que viene, precisamente porque el discurso que se les está tratando de imponer es tan abusivo y tan constante y tanta, hay una dinámica, y lo veo en redes sociales también, de gente joven. La mayoría de la gente que hace memes de Franco y todo esto te pones a ver y no están ni en la universidad. Son gente muy joven que simplemente lo hace por fastidiar. Yo es que de todas maneras me imagino la típica narrativa que llevaban de no, vamos a comer en la cabeza a tus hijos, vamos a convertirles en personas de izquierda o voy a hacer al hijo del facha gay, ¿sabes? Algo así. Sí. Me imagino a la Charo ahí dando clase y los otros poniéndole el cara al sol o algo así, no puede ser. Mira, ¿sabes un libro que tuvieron de lectura obligatoria cuál fue? ¿Cuál? En el instituto, lectura obligatoria. Exámenes. El de Greta Thunberg. No. ¿Y qué decía? Claro. ¿Qué me va a decir? Yo qué sé. O sea, tú le impones a un chaval eso y lo que vas a conseguir es que su objetivo vital sea convertirse en el mayor emisor de CO2 del mundo entero para responder frente a eso que ellos consideran una provocación. No vas a conseguir. Pero en serio, yo no sabía que Greta Thunberg tenía un libro. Bueno, se lo habrán escrito porque habría que monetizar a la criatura esta, pero sí. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que tú pretendas imponer todo esto a una juventud díscola que además tiene las redes sociales, que esto les pone muy nerviosos? Porque antes, digamos, si el relato es muy importante, antes ellos tenían el monopolio del relato. En el sentido de que si yo controlo a todos los medios de comunicación y la gente solamente ve la 1 y la 2 y la 1 y la 2 yo cuento lo que ha pasado como a mí me interesa que ha pasado, porque incluso las televisiones pretendidamente privadas viven de subvenciones y de dinero público que al final follow the money. O sea, dime quién te paga y te diré quién defiendes, ¿vale? Ellos tenían un monopolio muy cerrado para implantar las ideas que a ellos les interesaba, pero eso se les está rompiendo, por eso las redes sociales les vuelven nerviosísimos. Y la gente adolescente, que no es tonta, o sea, yo no, cuando digo que defienden a Franco sin saber quién es Franco, es una constatación, evidentemente. O sea, no tienen una conciencia de lo que hizo ese hombre, ni de qué razones pueden existir para defenderlo, para criticarlo. Simplemente lo defienden como una reacción frente a lo que consideran una provocación, ¿vale? Porque no han vivido lo suficiente, porque no han estudiado todavía lo suficiente.
Ahora, eso no quiere decir que sean tontos. El hecho de que no tengan mucha información en cuanto a qué regímenes políticos existe la historia de España no quiere decir que no posean sentido común. Y cuando ellos ven que lo que se les está contando día a día se contradice absolutamente con el contenido que ven en las redes sociales, Total. quiero decir, ¿qué puedes esperar? Y las redes sociales están rompiendo ese paradigma. Hay, por ejemplo, en relación con la inmigración, yo hay noticias que de hecho refresco, a lo mejor incluso periódicos que podrían llegar a defenderlos por su ideario, como pueden ser El Mundo o ABC, o sea, no me meto en el diario ni en el plural, ¿vale? En relación con manifestaciones, por ejemplo, el escándalo que hubo en Reino Unido de ocultación de abusos para que no se llamase racista a nadie ni nada por el estilo, yo me he enterado de eso a raíz de las redes sociales. Yo eso no lo he leído en ningún periódico. Cuando ya a lo mejor es algo Vox Populi que no puedes esconderlo, pues te ponen una noticia. Pero yo el seguimiento que he hecho en relación con estas cuestiones es a través de las redes sociales. Por eso les ponen nerviosísimos, porque te truncan el relato y sin el relato no son nadie. También te digo que yo últimamente, sobre todo el último mes, estoy viendo a algunos medios decir cosas que antes no decían de una manera que no la decían. Y justo, mira, ayer lo comentaba con Sergio, con un tío blancotero. Me dijo, tío, ¿a ti no te da un poco la sensación de que en el último mes estamos viendo más agresiones homosexuales por parte de magrebíes de lo que hemos visto en 4 años? Y al final yo creo que le dije, yo no creo que es que está habiendo más, sino que por primera vez en la historia lo están enseñando. Claro, sí, Jovenlandia ha desaparecido. Sí. Ahora ya hay países concretos y... Y un poco lo que nos hacía, yo la reflexión que hacía, digo, una de dos, o está empezando a fallar el grifo del dinero que llegaba. Yo creo que es esa la y explicación. Se ha cortado, o están empezando a prepararse, decir, el mundo está cambiando, tenemos que adaptarnos al nuevo mundo. Bueno, hay razones para pensar que lo woke está en declive. ¿Vale? Por ejemplo, Disney ya dijo que iba a olvidarse de hacer películas con sesgo woke, iban a centrarse en lo que siempre BlackRock ya ha dicho hecho. Que desmantelaba todo el ESG y demás desde hace creo que 4 o 5 meses. O sea, que lo estaban desmantelando, pero vamos, que el grifo se ha cortado. Zuckerberg también. Lo del USAID también que está saliendo. Exactamente, también, efectivamente. Eso ha sido justo esta semana. Entonces, tiene pinta, porque además yo estaba viendo el otro día en Twitter, creo que era un diario, creo que era mexicano, pidiendo que es que necesitaban ayuda porque les habían cortado la financiación. Y claro, había gente en México diciendo, ¿de verdad el gobierno de Estados Unidos, el Partido Demócrata financiaba medios en México para hacer propaganda con dinero estadounidense? Al final la historia es pendular, ¿vale? O sea, la historia normalmente va de extremo a extremo y ahora mismo yo creo que el péndulo se está moviendo ya. Todavía no está en el extremo contrario, pero ya hay signos que permiten pensar que la inercia va hacia el otro lado, ¿vale? No. Yo creo que llegó a su pico quizás hace 2 o 3 años y ya poco a poco cada vez más se está tendiendo hacia el otro lado. Mencionaba yo Disney, mencionabas tú BlackRock. Zuckerberg, por ejemplo, también dijo que iba a dejar de hacer lo que además la administración de Joe Biden le estaba pidiendo en cuanto a censura de ciertas cosas. Bezos, por ejemplo, si no me equivoco, creo que ha comprado el Washington Post y quería promocionar a escritores con un perfil más conservador. Es decir, parece que poco a poco un poco el clima está cambiando. Y yo aquí creo que, o sea, a los medios yo no les atribuyo en este sentido ninguna nobleza, ni ninguna pureza, ni nada por el estilo. Simplemente ven que la cosa está cambiando y tonto el último. Porque al final, si la cosa está cambiando y el dinero va a ir para quien promueva este nuevo discurso, yo quiero estar dentro de esos candidatos. Y punto. Hoy en día sucede precisamente todavía en España lo contrario. Precisamente porque lo que da dinero es seguir la estela del discurso que se me impone desde el gobierno, los medios lo hacen. Porque si no, se quedan fuera, hace mucho frío.